Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo este postre navideño, súper fácil, rápido. Este postre no lleva horno, lo tenemos listo en un par de minutos y la verdad queda súper delicioso. Así que vamos a ver cómo preparar este postre. Arrancamos la receta y vamos a necesitar duraznos en almíbar. Más o menos yo utilicé un poquitito más de media lata de duraznos, a los cuales los saqué de la lata, dejé que escurriera un poquitito el almíbar y luego sí los corté en cuadraditos. Para preparar nuestro líquido con el que vamos a remojar las galletitas, vamos a necesitar 3 cucharadas del almíbar de los duraznos y un poco de oporto. Acá también, si quieren, pueden utilizar algún otro vino como moscato o el que más les guste. Ahora sí, al almíbar y al vino lo voy a integrar un poco. Cuando tengamos esto listo, lo vamos a dejar a un costado y vamos a tomar 400 gramos de crema de leche o nata para montar, a la cual la voy a poner en un recipiente con un batidor. La voy a batir un poquitito hasta que tome un poco de cuerpo nuestra crema. Y luego sí, le voy a agregar 80 gramos de azúcar impalpable y un poquitito de esencia de vainilla. Y a todo esto lo voy a batir muy bien hasta que hayamos formado una crema chantilly. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando la crema chantilly esté bien montada, les va a quedar con esta textura. Ahora sí, vamos a terminar de preparar todos los ingredientes con los cuales vamos a hacer este postre. Además de la crema, vamos a necesitar merenguitos o algún merengue. De merenguitos utilicé para toda la receta 200 gramos. 19 vainillitas, pero acá la cantidad de vainillitas va a depender mucho del tamaño del molde que ustedes utilicen. Y el último ingrediente que vamos a necesitar van a ser 400 gramos de dulce de leche repostero, al cual lo tengo a temperatura ambiente. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos para realizar este postre, así que vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo elegí hacerlo en un molde de vidrio para que se aprecie bien el postre. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión mide 21 por 21 y tiene 7 centímetros de alto. La primera capa de nuestro postre van a ser vainillitas, a las cuales las voy a remojar en el almíbar con vino que habíamos hecho al principio. Las voy a remojar bastante rápido, las voy a girar una sola vez y bastante rápido. Luego le voy a sacar un poquitito el exceso de líquido y las voy a ir poniendo sobre la bandeja de vidrio. Vamos a realizar una capa completa de vainillitas. Y cuando las tengamos todas puestas, vamos a tomar el dulce de leche, que les dije que era repostero y que tenía que estar a temperatura ambiente, y voy a hacer una capa con este dulce de leche. ¿Por qué les digo que tiene que estar a temperatura ambiente el dulce de leche? Para que sea muchísimo más fácil distribuirlo y formar esta capa de dulce de leche. Si te gustan los postres, en el canal hay un postre de vainilla que queda espectacular. Y si sos de los que les gustan los postres helados, en el canal hay un postre helado súper fácil y rápido. Y si no, te puedes preparar este pastel mágico o pastel imposible, que entra una sola preparación en el horno y salen 3. Y realmente queda súper delicioso. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando tengamos todo el dulce de leche bien distribuido, vamos a tomar merenguitos
y vamos a formar una capa con los merenguitos, pero los voy a ir apretando un poquitito, a romperlos un poquitito a los merenguitos. Así que con los merenguitos vamos a formar la tercera capa. Cuando tengamos todos los merenguitos puestos, vamos a hacer otra capa de vainillitas remojadas en el almíbar con el vino. Ahora hacemos una capa de crema chantilly. Por arriba ponemos los duraznos que habíamos cortado. Otra capa de crema. Y finalizamos con unos merenguitos a los cuales también rompí un poquitito. Este postre se va a ir a la heladera por unas 4 horas como mínimo. Así sale nuestro postre de la heladera. Ahora lo voy a cortar para que vean cómo quedó por dentro. Miren la pinta que tiene. Y una cosa que quiero decir antes de irme es que también a este postre lo pueden hacer en vasitos y presentarlo así para que cada uno tenga la porción justa si es que se están cuidando. No me pueden decir que esta no fue una receta súper fácil y rápida. Y lo mejor de todo es que como llegan las fiestas y hace tanto calor, en casa no tenemos muchas ganas de prender el horno. Este postre es ideal y realmente queda súper delicioso. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta navideña nueva. ¡Chao, chao!